Bienvenido nuevamente a tu seminario de Microsoft Power Apps, capítulo 2. Conoceremos una estrategia para la generación de datos. Comprender el origen de los datos es muy importante en el diseño de las aplicaciones. También te mostraré 9 pasos que debes de tomar en cuenta para el diseño de tu aplicación. Ya hemos aprendido cómo activar Power Apps con la cuenta de Office 365. Y en el capítulo 1 te mostré y revisamos cuáles eran las generalidades, funciones, las partes principales de la ventana de diseño que nos ofrece Power Apps para crear y comenzar a diseñar nuestras aplicaciones. En el capítulo 2 entonces veremos funciones especiales como la función Collect, que nos permite crear colección de información, o Clear Collect, que también nos permite actualizar la información. Veremos los elementos del tipo galería y sus diferentes componentes y objetos. También trabajaremos con botones y programaremos por primera vez funciones muy sencillas con los botones. Y trabajaremos con la función de actualización de información, que es la función Patch. También te mostraré cómo generar listas con la aplicación de listas de Office 365 y cómo esta lista se puede asociar a un sitio web. De tal manera que toda la información que generemos con nuestra app o en este ejemplo también lo podamos administrar y trasladar a una base de datos. Como un paso importante en el proceso de planificación, debemos de tener en cuenta ciertas etapas. Te quiero mostrar 9 etapas o 9 pasos que para mí son muy importantes en el momento de comenzar a desarrollar una aplicación. Lo primero consiste en tener un propósito definido de la aplicación, un fundamento. Es decir, se suele decir en diseño extraer o comprender el alma de la aplicación y en paralelo poder explorar otras soluciones similares. Esto nos permitirá establecer qué tan competitiva es nuestra aplicación, qué tan diferente o qué tan innovadora es en términos de servicio con respecto a las existentes en el mercado. Segundo criterio, lo simple. Lo pequeño es hermoso. Es decir, en inglés, keep it simple, manténlo simple. Menos, en este contexto de diseño, es más. Define una ruta como tercer criterio de los servicios que vas a entregar con el app. Tiene que ser esta ruta muy clara. Se trata entonces de dibujar un camino muy marcado, de tal manera que el usuario encuentre cada etapa de desarrollo de la aplicación muy amigable. Conoce bien entonces a tus usuarios, conoce muy bien a tu audiencia, estúdiala, mira sus comportamientos y eso te permitirá entender cómo aproximar la aplicación de la mejor manera a las necesidades de cada uno de ellos. Trabaja en equipo. Es mucho mejor en algún momento compartir ideas y trabajar en equipos. Y la sugerencia final, o la sugerencia que todos hacemos en este proceso de creación de aplicaciones, es que no debemos de trabajar solos. Sin embargo, si tienes la capacidad de hacerlo, en alguna medida tu versión final va a tener que ser puesta a prueba frente a un equipo de desarrollo. Es mejor comenzar a trabajar en equipo. Utiliza los recursos que tengas. En este seminario estamos utilizando el recurso de Power Apps, que es un recurso muy poderoso para comenzar la construcción de aplicaciones sin necesidad de programación, con alguna especie de programación de bajo nivel, y finalmente para muchos expertos también es posible trabajar con codificación y funciones más avanzadas. En este caso, trabaja con tu cuenta Office 365 académica y puedes comenzar a diseñar tus prototipos con Power Apps. Mantén siempre a la vista como una prioridad del diseño la privacidad de los datos de tu usuario. Es importante garantizar a cada uno de los usuarios de nuestra aplicación que su privacidad está siendo, en términos de uso de su información, cuidada y respaldada en el desarrollo tecnológico de la aplicación. Los que más me gustan, en realidad todos son importantes, pero me encanta siempre pensar que puedo reimaginarme todo el tiempo una aplicación, reimaginarme mi estructura en términos de diseño, y eso de alguna forma me lleva a inspirarme. Por lo tanto, inspírate y reimagínate todo el tiempo. Y nunca dejes de aprender.
El noveno criterio es importante: mantente aprendiendo toda la innovación. De esta manera entonces daremos paso a comprender la importancia del origen de los datos. Saber de dónde provienen los datos, saber cómo voy a interpretar los datos o cómo crear estas fuentes de información es muy importante en el desarrollo de una aplicación. Por ello vamos a aprender la técnica de generar tablas o listas de información con la función collect o clear collect. Y en alguna medida vamos a aprender a colectar datos del mundo real a través de nuestra aplicación y las primeras interfaces de borrador para poderla llevar a la aplicación. Almacenarla en una lista del tipo general, que puede ser parte de un sitio web, o en tablas dinámicas, como lo puede ser el caso de Excel. Y a partir de ahí, la aplicación generará los procesos apropiados para interpretar la información y consecuentemente tomar nuestras decisiones. La función collect nos permite, o clear collect, guardar cierta información en memoria en formato de tablas o en formato de listas de información en sitios como SharePoint, que son sitios web, con la finalidad de generar una estrategia que nos permita definir el origen de los datos. Ahora nos encontramos en Power Apps. Vamos a iniciar la primera demostración de cómo utilizar colecciones en una aplicación. Vamos a seleccionar la opción de generar una aplicación desde un lienzo en blanco. De las tres opciones que tenemos, vamos a seleccionar la primera, que es justamente comenzar la aplicación desde el lienzo en blanco. El nombre que vamos a colocar en este momento va a hacer referencia a generar datos a partir de colecciones. Entonces la aplicación se llama generar datos por colecciones. Tenemos la posibilidad de comenzar a trabajar a partir de un formato o un lienzo que simula una tableta o un teléfono. En este contexto, para generar más espacio, vamos a trabajar desde un lienzo que genera una tableta. Hagamos clic en el botón Crear. Nos encontramos ahora nuevamente en la ventana de diseño. Vamos a hacer skip a la sugerencia de comenzar la creación a partir de una forma o una galería. Para comenzar a trabajar con los datos, el primer elemento que vamos a utilizar es una galería. Y vamos a seleccionar del menú Insertar el elemento Galería. Este elemento automáticamente se nos va a cargar en la pantalla de diseño y eventualmente nos va a sugerir conectar la galería para visualizar información de diferentes fuentes de datos de forma automática. En este contexto vamos a decir que no, porque lo que vamos a hacer es generar en primer lugar los datos en forma mecánica o manual. Para lograr eso, entonces tenemos que generar un botón y este botón lo vamos a colocar como parte de los componentes de la aplicación, el cual va a empezar a detonar la generación de datos en forma mecánica y lo que vamos a llamar colección. De nuevo vamos al menú Insert, seleccionamos el botón como elemento y automáticamente se coloca este botón en nuestra aplicación. Con estos dos primeros elementos vamos a hacer el ejercicio de generar información utilizando la función collect. Recordemos que estos elementos, al ser seleccionados, nos permiten trabajar en forma simultánea con el árbol de vistas que se encuentra a la izquierda y la ventana o la ventana auxiliar o el asistente en el cual podemos cambiar las propiedades de estos elementos. Seleccionemos entonces galería o nuestro elemento galería en términos generales para poder cambiar su propiedad de diseño. Y en este caso vamos a utilizar únicamente una galería con títulos y subtítulos. Las imágenes no van a ser importantes de momento y esto nos va a permitir poder establecer un menú que nos permita o un visor de información que nos permita ver el título y el subtítulo de la información. Para este fin entonces vamos a hacer un ajuste manual del tamaño de la galería para poder ver 4 campos o 4 registros de información. En este punto es bien importante comenzar a entender lo que vamos a generar cuando hablamos de una colección. Y cuando hablamos de una colección, lo que vamos a generar es una tabla de información. Por lo tanto, vamos a programar el botón con una pequeña función collect
en la cual vamos a indicar cuáles son las columnas y cuál es la información de las columnas que queremos que se genere a partir de la acción de seleccionar este botón. Antes de comenzar a programar o antes de comenzar a hacer esta acción de generación de información, vamos a ver el menú Más opciones, como aprendimos anteriormente, y vamos a seleccionar la función Colecciones. Como pueden observar, las colecciones que se encuentran en este momento asignadas a nuestra aplicación son 0, es decir, no tenemos ninguna colección. Vamos a generar entonces la primera. Haciendo uso de la barra o la ventana de propiedades de este elemento, que es un botón, el botón 1, vamos a seleccionar la propiedad onSelect. Y cuando seleccionamos la propiedad onSelect, vamos a crear en la barra de funciones la acción que necesitamos que se genere. Y la acción que necesitamos que se genere es liderada por la función collect o de colectar información. Automáticamente se nos presenta un asistente y el asistente nos genera un pequeño... el asistente nos ofrece una pequeña información de cómo comenzar a escribir esta pequeña programación. Para nuestro caso en particular, esta colección la vamos a llamar colección frutas. Para nuestro caso particular, esta colección la vamos a llamar colección frutas. Y voy a identificar el nombre de la colección que vamos a generar con el prefijo COL de colección. Según el formato, voy a colocar la coma para separar la siguiente información, que son los ítems. Dependiendo del idioma de Power Apps, esta coma necesariamente podría convertirse en un punto y coma. Mi recomendación es que siempre vean el asistente. Este es muy fácil, es código de muy bajo nivel que todo elemento va a necesitar para terminar de hacer la conexión del funcionamiento apropiado en los elementos de la aplicación. Para generar un ítem, que sería el nombre de nuestro primer registro, es decir, el nombre de la primera fila de nuestra tabla, vamos a empezar por definir el nombre de la columna. Y entonces el nombre de la columna lo empezamos a definir abriendo llaves. Y digamos que la primera columna queremos que sea el nombre de la fruta. Con dos puntos entonces y comillas vamos a dar el primer nombre a la columna, nombre de la fruta que queremos. Entonces vamos a colocar manzana. Cerramos comilla y a partir de este momento podemos probar si lo que estamos haciendo está funcionando con el botón. Para ello vamos a cerrar la comilla o la llave y vamos a cerrar completamente la sintaxis collect. Como pueden observar, tenemos entonces una pequeña función llamada collect para comenzar a colectar información en forma mecánica o manual. Hacemos clic en cualquier parte del lienzo y damos clic en el botón Play para comenzar a probar el botón. Hacemos clic en el botón, cerramos la aplicación, no pasa absolutamente nada y vamos a ir a observar el menú Colecciones y entonces sí aparece la colección frutas con la primera información del campo manzanas. Y esto nos ilustra muy bien en qué consiste la función collect. Y la función collect, como pueden observar, es la creación de información. Y por eso es muy importante comenzar a comprender el origen de nuestros datos. Esto lleva una evolución importante en términos generales y nos va a permitir evolucionar o avanzar mucho en el tratamiento de información de una aplicación. A continuación entonces seleccionamos el botón nuevamente con el que estamos generando la colección. Vamos a ir a ver sus propiedades y en la propiedad de texto vamos a cambiar el nombre por defecto botón por generar colección. Damos Enter y automáticamente el botón cambia su campo de texto. Vamos a mover el tamaño, lo podemos mover el tamaño manual, seleccionando los indicadores de cambio de tamaño, o podemos seleccionar en sus propiedades el tamaño, en este término la altura, y vamos a colocar 80 para mantener una estandarización de los botones que vamos a hacer en el diseño de nuestra aplicación. Si se da cuenta, es muy sencillo. Vamos a complementar entonces nuestra tabla y vamos a agregar una nueva columna con una nueva información. En este caso vamos a colocarlo justo después de manzana y comillas, colocamos una coma
y colocamos el segundo nombre o la segunda columna. Se va a llamar el precio e indica el precio de la fruta. Y aquí vamos a colocar un campo numérico. Por ejemplo, una manzana cuesta 1.3 centavos. Y entonces cerramos comillas, o ya estaban cerradas, y cerramos la indicación. Y probamos nuevamente qué ocurre con nuestra pequeña función. Estamos creando funciones. Hacemos play y entonces generamos la colección. Cerramos, revisamos la colección y lo que tenemos es la columna nombre y la columna precio con la información del primer registro. Entonces es fácil pensar cómo queremos ahora, por ejemplo, posicionar 4 tipos de información con respecto a los nombres de la fruta y sus precios. Entonces, ahora vamos a seleccionar el botón Generar colección. Y manualmente vamos a construir una tabla con la información de 4 registros. Eso significa que vamos a trabajar manualmente la estructura o el desarrollo de una tabla con la información de 4 frutas y su precio. Power Apps nos permite ampliar la ventana de trabajo o de edición de funciones. Eso lo hacemos con esta flecha o menú de despliegue o expansión de la barra de fórmulas o la barra de construcción de funciones. También es interesante que Power Apps nos permite agregar un texto en forma de tabulación. Cuando hacemos clic en el texto, automáticamente lo que nosotros estamos observando es la posibilidad de Power Apps de darnos un formato de programación de bajo nivel. Por lo tanto, es muy fácil comenzar a programar o es muy fácil comenzar a colocar nuestros 4 campos. Entonces, vamos a hacer un copiar y pegar de cada uno de estos campos. Vamos a separar por coma, vamos a hacer enter y vamos a colocar el nuevo campo. Como pueden observar, estoy respetando la sintaxis del campo original manzana y vamos a colocar aquí el nombre de pera. Y vamos a poner un precio para la pera, por ejemplo, 1.1. Nuevamente repetimos la misma acción, coma, enter, pegamos el campo manzana, lo reconoce como un campo que vamos a construir en forma automática, va a ser un nuevo registro en la tabla. Vamos a poner Lima. Vamos a colocar a la lima un precio específico, por ejemplo, vamos a poner 2.4. Y voy a colocar una última fruta. En este caso estoy pensando, por ejemplo, en las uvas y vamos a colocar un precio exagerado de 3.4. Nuestra primera colección de información ya está creada en forma mecánica. Vamos a colapsar la ventana de edición. Vamos a hacer clic en cualquier parte del lienzo y entonces vamos a hacer play o vamos a hacer funcionar la aplicación y generamos o hacemos clic en el botón generar colección. No pasa nada todavía, no podemos ver información porque no hemos hecho el vínculo apropiado con la galería. Sin embargo, podemos ir a verificar nuestra colección y en nuestra colección ya tenemos la información de los 4 registros que hemos creado en forma mecánica. Ahora podemos comprender muy bien y con mucha facilidad lo que hace la función collect. Esta función collect definitivamente va a ser muy importante en el desarrollo de estrategias de diseño de aplicaciones. Regresemos a la aplicación. ¿Cuál es la función entonces que nosotros debemos ejecutar cuando tenemos información con galerías? Hacer visible la información. Entonces vamos a seleccionar el primer registro que nos muestra la galería y miren, hoy automáticamente nos muestra nuestra colección. Vamos a poner la colección de frutas. Al seleccionar la colección de frutas, podemos observar de inmediato la información relacionada con la creación de la colección. Vamos a seleccionar el subtítulo manzanas y el subtítulo manzanas, si ustedes se dan cuenta, tiene en la ventana de propiedades, en la ventana texto, marcado una función que dice que va a pertenecer a la columna nombre y esa es la razón por la cual vemos repetida la cantidad. Sin embargo, utilizando esta pequeña instrucción, this item, refiriéndonos al subtítulo número 2 y el subtítulo número 2 en su propiedad de texto se llama this item, vamos a cambiarle el nombre por la información de la columna precio. Y automáticamente entonces podemos seleccionar precio
en la edición y tenemos la información que hemos generado en nuestra colección. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a borrar esta información. Para borrar esta información vamos a insertar un nuevo botón. Este botón va a ser el botón, según el lienzo de trabajo, botón número 2, y podemos observar en el árbol de vistas cómo poco a poco la pequeña pantalla número 1 se va llenando de una colección de elementos, objetos y componentes que son parte del diseño de nuestra aplicación. Vamos a seleccionar en la ventana de propiedades y vamos a cambiar el texto o el nombre del botón por borrar colección o simplemente borrar. Ya sabemos que estamos borrando una colección, el tamaño del botón siempre va a ser 80. Veamos cómo se ve la apariencia de nuestra aplicación. Vamos a programar el botón nuevamente, lo seleccionamos y en la parte de seleccionar o la propiedad onSelect vamos a crear la función que se conoce como clear. ¿Y qué es lo que vamos a borrar? Nuestra colección frutas. Y simple y sencillamente entonces generamos una información en 0. Vamos a hacer play y entonces borramos la información o generamos la información. ¿Qué otra cosa nos hace falta estudiar para ir poco a poco repasando la información que tiene que ver con la función collect? Es que ahora vamos a actualizar la información. ¿A qué nos referimos con actualizar la información? A lo siguiente. Si hacemos play en nuestra aplicación, borramos y hacemos clic una vez en generar colección y luego repetimos esta acción 2 veces, automáticamente la información de la tabla se duplica 2 veces. Ahora no tengo 4 registros sino 8. Hago clic nuevamente en generar colección y ahora no tengo 8 registros sino que se triplica y tengo 12 registros. Este no es un primer funcionamiento apropiado. Vamos a cerrar la aplicación. Vamos a quitar este recordatorio, vamos a ir a ver la colección y en la colección podemos ver los primeros 5 campos en este momento y como pueden observar ya no solo tenemos 4 campos sino que tenemos 5 campos, lo que significa que tenemos que corregir un poco el comportamiento y el comportamiento se corrige actualizando la información y esa función de actualizar la información es precisamente lo que hace la función clearCollect, que es el complemento a la función collect. Y es muy fácil entonces, si aprendimos y sabemos lo que hace la función collect, vamos a ilustrarlo agregando otro botón. Este botón lo vamos a ubicar acá. De forma simétrica le vamos a llamar entonces actualizar. Actualizar colección. Y le vamos a poner una altura también de 80 unidades. Automáticamente ustedes pueden ir observando cómo nuestra aplicación va tomando forma. Nosotros podemos ir acomodando en el lienzo este menú o esta colección de botones de trabajo. Programar la actualización de una colección es muy sencilla. Entonces, al igual que elegimos anteriormente, vamos a seleccionar el menú de propiedades y en la propiedad onSelect vamos a construir su función. Y su función o acción vamos a empezar con la función clearCollect y de esta manera vamos a ver qué hace collect y clearCollect. Para complementar los argumentos de esta función voy a seleccionar de forma intencional lo que ya escribimos en la función collect. Entonces básicamente de forma manual vamos a hablar de repetir o actualizar la misma información. Ahora colapsamos, regresamos al botón actualizar colección, que es el botón 3 en el lienzo de la aplicación que podemos observar en el árbol de vistas. Y simplemente vamos a expandir y a copiar los argumentos que teníamos en la función collect, que son básicamente la construcción de información del precio y el tipo de fruta en forma manual o mecánica. Muy bien, a partir de este momento vamos a colapsar la ventana de edición, hacemos clic y vamos a hacer play en Power Apps para ver el funcionamiento de nuestra aplicación o manejo de información hasta el momento. Borremos la información, generamos una colección una vez, 2 veces, tenemos 8 campos. Borramos la colección. Ahora actualicemos la colección.
Al actualizar la colección, también mecánicamente generamos nuestros propios campos. Pero si hacemos actualizar una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, entonces sí, finalmente tenemos el comportamiento apropiado donde la colección no se duplica. Si utilizamos solo la colección o collect, generamos tres veces, cuatro veces y en este caso tenemos 16 datos. Se ha cuadruplicado la información. Si actualizamos, automáticamente vemos la información una sola vez. Esto nos da la idea de que el siguiente paso es precisamente entonces agregar información. En este punto ya no solo vamos a estar trabajando con la función collect o clear collect y nos queda claro cuál es ese funcionamiento, sino que vamos a agregar la siguiente función de este primer capítulo 2, que es la función patch. Y esta función patch es la que nos permite actualizar información adentro de las colecciones o las fuentes de datos. Para poder ilustrar cómo vamos a actualizar con la función patch esta información de la colección, vamos a insertar un nuevo botón. Este botón le vamos a llamar agregar información. Entonces vamos a llamar este botón agregar información. Y la información que vamos a agregar, en este caso vamos a darle una altura al botón, va a ser la información del precio de la fruta y el nombre de la fruta. Por lo tanto, podemos acomodar este botón de una forma distinta y podemos decir que ese botón nos va a permitir agregar el nombre de la fruta y el precio de la fruta. Entonces vamos a acomodar un poco y de una forma distinta este botón. Necesitamos entonces ya no solo elementos que nos permitan generar de forma genérica, porque de alguna forma pues acciones dentro de la aplicación, sino que ahora necesitamos también ingresar información. Por lo tanto, vamos a seleccionar aquellos elementos de la familia input y entre ellos vamos a seleccionar el elemento que implica introducir un texto o text input. Este elemento pues nos va a permitir comenzar a introducir información relacionado con la fruta y los precios. Voy a mover un poco esta disposición de botones para agregar un poco más de espacio en nuestra aplicación. Como ven, es muy fácil comenzar a imaginar el diseño o la estructura de una aplicación. Muy bien, entonces vamos a trabajar en las entradas de texto. Luego tenemos que poner un título a esta primera entrada de texto y para eso vamos a ocupar la ventana de texto que nos permite agregar banners o títulos. Y esta es la ventana de texto del tipo label y va a ser la ventana de texto label 1. El rótulo que le vamos a poner a esta ventana de texto es fruta y entonces vamos a colocar el nombre de la fruta. La siguiente ventana de texto en este mismo ejercicio nos va a permitir colocar el nombre, el precio. Entonces vamos a colocar justamente abajo y vamos a cambiar su propiedad de texto por el nombre precio. Como pueden observar, poco a poco la aplicación va tomando sentido. Entonces vamos a trabajar con las entradas de texto. Y la primera entrada de texto en su campo texto o propiedad texto la vamos a dejar nula para encontrar un campo texto vacío. Vamos a insertar entonces finalmente la segunda entrada para colocar el precio. Y elegimos un botón de entrada de texto complementario. Ahora aquí vamos a borrar en la ventana de propiedades su propiedad de texto y vamos a dejar también un campo vacío. Vamos a hacer un pequeño ajuste de los tamaños de las ventanas para que se ajuste el botón y tengamos alguna especie de simetría. Recuerden que parte de los diseños de la aplicación es entre más simple es mejor. Ahora tenemos que hacer funcionar precisamente la modificación de información sobre la colección. Y para ello vamos a utilizar el botón agregar información, que es nuestro botón 4 dentro de la colección de elementos en el lienzo de trabajo. Y siempre en la propiedad onSelect vamos a construir una función de actualización de información y eso nos permite hacerlo con la función patch, la función de parchar información o la función de actualizar información. Entonces esta función nos dice cuál es la fuente de los datos que nosotros vamos a modificar y claramente es la colección, nuestra colección frutas.
Separamos por coma y después nos dice cuál es la fuente en la cual vamos a introducir o hacer los cambios o la grabación de información. Hay una función que es por defecto, se llama defaults. Y esta función por defecto automáticamente genera la acción que queremos, que es una vez se agrega información, automáticamente se refresca esta información en nuestra colección. Por lo tanto, vamos a refrescar la colección frutas. Cerramos la parte automática de actualización. Y después de la acción que queremos generar, nos pregunta por la información con la cual vamos a trabajar como dato o registro nuevo. Es decir, nos pregunta cuál es esa información que vamos a actualizar. Y entonces para ese fin es muy sencillo porque la información que vamos a actualizar es un nuevo registro y ya aprendimos a construir registros con la llave. Automáticamente el asistente nos dice que el primer registro pertenece a la primera columna y la primera columna entonces es un campo de texto y en este caso es un text input y automáticamente nos dice que es el input 1 cuya extensión es un texto, por lo tanto ponemos punto texto y entonces la columna nombre va a recibir el nombre de la fruta. Con coma separamos y vamos a trabajar ahora el segundo nombre de la columna que es precio. También vamos a colocar la entrada de texto pero número 2. Sin embargo, la entrada de texto siempre es un texto y vamos a utilizar una función que convierte ese valor de texto a un valor numérico para tener un valor numérico que es el precio y es muy simple y se les enseñó hoy en día y es la función value. La función value nos permite obtener un valor numérico de una entrada de texto y es lo que necesitamos. Entonces vamos a ver el texto input número 2. También ponemos punto porque definimos que es un campo de texto y ahí cerramos el paréntesis. Como pueden observar con eso, en la columna precio va a tener un valor numérico y ahora lo que me queda es cerrar la llave. Y de esta forma muy sencilla estoy pidiéndole a la función patch de parchar o actualizar que mi colección de frutas automáticamente se actualice con la entrada de texto 1 y con el valor de la entrada de texto 2 numérico. Entonces ahora lo que me queda es cerrar por completo la función de parchado. De esta forma entonces lo que me queda es probar la función. Vamos a ir a Desert Plate y probemos nuestra aplicación. En este caso puedo agregar coco con un valor de 2.2. Agregamos información y obtenemos el efecto deseado. Básicamente tenemos 5 registros. Podemos agregar, por ejemplo, la fruta melocotón y a partir de allí cambiamos el precio. Podemos tener 3.1. Agregamos la información y entonces tenemos una nueva colección de 6 registros o 6 datos en general en nuestra tabla. Vamos a verificar la colección y la colección automáticamente se va editando. En este caso pues solo voy a ver 5 registros por el momento, tal como me lo indique en esta ventana de preview. Sin embargo, pueden ustedes ir viendo junto con nosotros o junto conmigo en este caso, perdone, la actualización de la información. Esta información se encuentra grabada en la aplicación. En consecuencia, se encuentra grabada en la memoria del computador y por eso, de alguna forma, trabajamos súper rápido. Vamos en este momento a guardar nuestros cambios para no perder la información y se va a llamar esta aplicación generación de datos por colecciones. Guardamos. De esta forma, cada uno de los avances que tengamos, vamos a irlos guardando y automáticamente va a quedar en la parte de administración de aplicaciones de nuestro usuario de Office 365. Hemos concluido nuestro primer ejercicio para generar datos a partir de una función que llamamos función collect o clear collect. Esta función nos demuestra la importancia del origen de los datos para comenzar a trabajar dentro de una aplicación. Sin embargo, en la vida real, nosotros no generamos en forma manual la información. En consecuencia, es importante que esta información la traslademos a una especie de base de datos. En este ejercicio vamos a trabajar con las listas que nos permite SharePoint poder utilizar como mecanismos de almacenamiento. Y esto es muy importante porque a partir de este ejercicio
entonces sí nos vamos a aproximar a un ejemplo en la vida real de generación de datos. Verifiquemos por última vez el funcionamiento de nuestro ejercicio con la función collect para entender los siguientes cambios. Si hacemos play, entonces podemos borrar la colección, podemos generar la colección en forma manual 2 veces, 3 veces y como ven, la función collect nos duplica la información. Borramos la colección y entonces entendemos la función o el objetivo de la función clear collect, que es básicamente actualizar la información. Posteriormente tenemos el botón Nueva información, que es la función patch para modificar la información. Y vamos a agregar un campo que en este caso no es una fruta, pero sí se podría interpretar el café como una fruta. Y agregamos un campo que en este caso es café. Ahora, esta información la vamos a trasladar a una lista que forma parte de un sitio web. Aprovecharemos Office 365 y activaremos la función de SharePoint. Vamos a activar SharePoint como aplicación y vamos a construir un primer sitio web. Vamos a crear el sitio web que se llama Power Apps Laboratorios. Vamos a partir de un lienzo limpio. Vamos a construir un sitio o vamos a definir un sitio que se llama Power Apps Laboratorios. Automáticamente me crea una dirección de correo para el grupo de trabajo y una dirección URL para el sitio que posteriormente puedo publicar. No vamos a hacer ningún trabajo especial con SharePoint, simplemente vamos a generar el sitio web. No vamos a agregar ningún miembro, seré el único miembro en este sitio web o en el grupo de trabajo de momento. Y será un grupo privado para nuestro fin. En este nuevo sitio web, vamos a crear una lista como espacio de almacenamiento. Vamos a generar un nuevo elemento. Vamos a seleccionar el menú lista. Vamos a partir de una lista de un lienzo en cero. Y vamos a llamar a esta lista list frutas para tener una especie de identificador. Vamos a poner aquí que es una descripción en términos de demostración de manera general y vamos a crear la lista. En la lista vamos a crear los ítems y básicamente los ítems, si se recuerdan, estaban identificados por nuestras columnas. Ahora vamos a agregar la columna nombre. Vamos a ocupar el formulario de una línea de un solo texto. Vamos a ocupar únicamente el formulario de nombre. Vamos a colocar nombre. De momento no vamos a hacer ninguna otra modificación. Vamos a sumar también como una línea de texto la columna precio. Y no vamos a ocupar ningún otro elemento. Vamos a salvar. Vamos a mover la columna título siempre hacia la derecha y la vamos a desplazar hasta el final para tener al inicio las columnas nombre y precio tal como lo tenemos identificado. Igual la columna título la podemos eliminar y no nos afecta. Estamos listos entonces para hacer la conexión de nuestra aplicación con la lista que se encuentra en el sitio web Power Apps Laboratorios. Cerramos entonces SharePoint. Regresamos a Power Apps. Para ello va a ser importante conectar la aplicación e ir al menú de datos con una fuente o un conector de información. En este caso, el conector va a ser SharePoint, haciendo las veces de nuestro sitio web. El conector de SharePoint me va a permitir tener acceso a todos los sitios web que tengo creados. En este caso tenemos creado un sitio web que se llama Power Apps Laboratorio. Y en Power Apps Laboratorio ya tenemos creada una lista que se conoce con el nombre de lista o list frutas. Con esta acción hago la conexión entonces de una nueva fuente de información. Y ustedes pueden ver que en el menú de información ya no solo tengo la colección de frutas, sino que tengo la lista de información. Para que esto comience a funcionar, lo primero que tengo que hacer es ya no generar la colección a partir de una estrategia mecánica o manual. Lo que tenemos que hacer es comenzar a generar la colección a partir del primer dato real de mi lista de frutas o de mi lista en SharePoint. Para lograr eso, entonces tenemos que utilizar
siempre la función collect, pero vamos a hacer una pequeña modificación en la programación del primer botón. Hacemos clic en este botón, vamos a quitar o remover el formato de programación y entonces, en lugar de generar una información en forma manual, en la vida real esta información se tiene que generar de forma automática y conservar en una base de datos. Por lo tanto, esta información manual la vamos a eliminar. Y vamos simple y sencillamente a asociar la función collect con nuestra colección y nuestra lista de frutas. De esta manera, lo que estamos observando es precisamente la asociación en este momento de la función collect para generar información que va a estar vinculada con la colección y posteriormente reflejada en la función de lista de frutas. Tenemos un pequeño indicador de edición de error. Eso significa que también tenemos que modificar la función clear collect, porque de alguna manera hay una relación específica y tenemos que hacer exactamente lo mismo. En este caso vamos a modificar la función clear collect. Ahora entonces vamos a colocar el segundo argumento que va a ser nuestra lista de frutas. Automáticamente podemos leer acá nuestro nuevo listado y cerramos. Y como pueden observar, al colapsar, los errores de edición se corrigen. Probemos ahora nuestra aplicación. Entonces podemos borrar la aplicación, generar información, melocotón, podemos crear café, colocamos la información del precio, 2.2, agregamos información, un nuevo elemento, por ejemplo, podría ser uvas, con un precio específico de referencia, 3.2. De esta manera, como podemos observar, ahora estamos relacionando la información en tiempo real, generando información, la cual se va a convertir en una información vinculada con una lista. Ahora que tenemos una relación de datos entre nuestra colección y una lista en SharePoint, la aplicación nos permite poder hacer unas funciones adicionales. En este caso, por ejemplo, una de esas funciones adicionales es trabajar con los primeros registros en la galería. Por ejemplo, podemos seleccionar el icono de la flecha que me permite la expansión, ir a las propiedades, seleccionar la propiedad icono y como ven, tengo el nombre de ese icono. Y en este contexto, pues voy a cambiar el nombre del icono por el icono que me permite eliminar registros, que es el basurero o trash. Automáticamente el basurero aparece. Y ahora lo que me queda es programar este botón. Seleccionando el icono nuevamente de basurero, en la acción o en la propiedad de seleccionar onSelect, vamos a construir la función remove. Y vamos a mover o vamos a remover de esta colección ese ítem. Entonces de la colección frutas, punto, vamos a remover this item. Entonces vamos a colocar this item. Perdón, no es punto, según el formato es coma. Y vamos a colocar entonces automáticamente, según el editor, this item. ¿Y qué vamos a hacer entonces con esta función? Se entiende muy fácil, de forma intuitiva, y vamos a remover un registro. Y veamos cómo opera en este momento la aplicación. Podemos seleccionar el café, removemos porque puede ser que sea una fruta o no, y podemos colocar, por ejemplo, lima y colocar un nuevo precio, por ejemplo, 4.5. Y si ustedes se fijan, esta aplicación ya en este momento es como una compra en línea. Nosotros podemos borrar por completo la compra en línea y digamos, mi aplicación me permite estar enlazado con un supermercado o un mercado de frutas y decir que yo quiero comprar uvas y sé que las uvas cuestan 2.30. Agregamos esta información a mi pedido. Ahora sé que quiero comprar naranjas y estas naranjas cuestan 3.1, por ejemplo, en unidades monetarias. Y finalmente quiero agregar peras. Y esto se comporta como mi carrito de compra. Y en las peras yo puedo entonces solicitar
Después las cantidades, pero automáticamente podemos fijar el precio de la compra. Y de esta manera tenemos esa información relevante que nos permite poco a poco comenzar a tratar o ir trabajando con nuestra aplicación. Como pueden observar, entonces, esta aplicación nos permite generar un carrito de compras. Lo interesante de esta aplicación y sus siguientes etapas es enviar la información a una base de datos. Esta base de datos toma la información de la compra y automáticamente lo que nos permite hacer es generar unos pedidos. La siguiente etapa, por ejemplo, de diseño de esta aplicación, nos permitiría crear una factura, nos permitiría crear automáticamente una orden digital, conectarla a otra aplicación de destino y programar la ruta de despacho. Como una etapa complementaria, vamos a enviar ahora la información a la lista de trabajo en SharePoint para que la información que generamos automáticamente desde la aplicación se convierta en una base de datos. Para ello vamos a insertar un botón. Este botón le llamaremos enviar información. También va a tener una altura de 80. Lo cambiamos en las propiedades y vamos a grabar nuestra aplicación. Bueno, ya está grabada nuestra aplicación. Vamos a seleccionar el botón y para poder empezar a trabajar con la aplicación y enviar la información, vamos a hacer en este ejemplo un cambio muy importante. Y ese cambio muy importante del botón lo vamos a hacer con la función patch al seleccionar el botón. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la función patch de parcheo o de actualización? Vamos a modificar la información que se encuentra en nuestra lista de frutas con la información nueva que tenemos en la colección. Y de esa manera, pues automáticamente vamos a estar enviando la información o el pedido, en este caso de nuestra orden de frutas, a la base de datos para que esta base de datos, que es la lista, trabaje posteriormente una ruta de entrega, una factura y un complemento de acciones con la aplicación. Para verificar el funcionamiento de la lista en SharePoint, podemos utilizar siempre Office 365 y verificar nuestras listas de trabajo. Les invito entonces a repasar el funcionamiento de la función collect, el funcionamiento de la función clear collect, la función de parcheo patch y así la conexión de una aplicación con una lista de información o una base de datos o un conector, en este caso que es nuestra lista de SharePoint. Gracias a todos, nos vemos en el siguiente capítulo.